Me acuerdo el día en el que quería dejar todo tirado, la facturación, el equipo, los creadores y todo lo que había construido. Había llegado a los $20,000 de facturación, que literalmente era más complicado de lo que me decían, y ya habían llegado, pero en ese momento tenía más de 6 creadores, más de 15 personas en mi equipo que estaban todo el tiempo siendo gestionadas por mí, que claramente tenía que pagarles y demás. Y claramente trabajo más de 12 horas porque el estar gestionando todo el equipo y estar gestionando todas las estrategias, 6 creadores, me tocaba trabajar demasiado, me tocaba estar encima todo el tiempo para hacer que las cosas funcionaran. Y, y hoy les quiero mostrar cómo pasé de 20K a 100K en 7 días con los lanzamientos. Literalmente, cuando llegué a estos primeros 20K, mi mente era así. Mi mente estaba, no tenía claridad, no sabía para dónde ir. Había llegado a los 20K y creía, realmente creía que era lo mejor que había pasado. Pero cuando por fin llegó el resultado que tanto estaba esperando, o sea, los $20,000, literalmente estaba cansado, creía que todo lo que me habían enseñado mis mentores no era más que un negocio común en el cual me iba a quemar para poder ver algo de dinero. Porque muchos mentores muestran dinero, muestran mucha facturación, pero realmente no están dispuestos a enseñar de verdad lo que hay que hacer, el paso a paso. Y en ese momento me sentía frustrado, sentía que había llegado a los 20K, pero quería dejar todo tirado. Quise aprender una nueva habilidad, quise cambiar de modelo de negocio, pero también me di cuenta de que no iba a servir para nada cambiar de modelo de negocio o aprender una nueva habilidad, ya que tenía que hacer lo mismo que ya estaba haciendo. Literalmente repetir lo mismo, buscar muchos clientes, tener equipo para poder operar, lo cual me iba a hacer tener mucho trabajo. Y no es que sea mal el trabajo, es que la vida con la que soñamos no es una vida en la que trabajemos más de 10 horas, 12 horas todos los días, sino queremos tener libertad para compartir con nuestra familia, poder sacar tiempo para aprender cosas nuevas, poder invertir, y de eso se trata, crear un negocio propio. Pero cuando me di cuenta de que la solución no era simplemente dejar tirado el modelo de negocio en el que yo estaba para aprender otra habilidad y para poder emprender en un nuevo modelo de negocio, iba a ser lo mismo. Porque cada una de las habilidades, literal, uno, para poder seguir creciendo necesitamos muchos clientes. ¿Sí? Cuando tú tienes muchos clientes necesitas equipo para que pueda operar. Para que todo esto salga muy bien, tú vas a tener que estar encima del equipo y estar encima de los clientes y que todo se gestione y que todo funcione de la mejor manera. Entonces, al final esto se iba a volver un ciclo interminable, en donde iba a llegar un punto en donde me sentía saturado, en donde iba a decidir comenzar desde cero, iba a querer aprender otra habilidad y entrar en otro modelo de negocio, llegar a la meta y nuevamente estar saturado, y nuevamente comenzar de cero, aprender, llegar a la meta. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen, y es creer que solo cambiar el modelo de negocio va a hacer que tenga resultados totalmente diferentes. Y no es así. No se trata de eso, porque si tú cambias en el próximo modelo de negocio, vas a experimentar aquello que no has resuelto en una experiencia pasada. Son patrones que se repiten. Entonces, si tú en este modelo de negocio no aprendes, probablemente en el próximo se va a repetir lo mismo. Y eso fue lo que yo me di cuenta, de que no se puede cambiar de patrón. No, si no es sanado, si no es comprendido, se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, de eso me di cuenta, que no iba a ir para ningún lugar de esa forma, solo estaba actuando en automático. Y eso es lo que siempre nosotros hacemos, seguimos un modelo en automático sin saber realmente qué funciona y lo que no funciona, sin analizar, sin tomar decisiones que nos lleven realmente a un resultado totalmente diferente. Cuando me di cuenta de esto y del ciclo, y yo me di cuenta de que hay algo que a nosotros no nos enseñan y que realmente quiero que tú lo hagas a partir de este video. Y es que comiences a pensar,
que dejes de seguir todo lo que te dicen y empieces a tomar tus propias decisiones, porque esto es lo que pocos te muestran cómo hacerlo, porque si te enseñan cómo hacer que tú pienses, tomes tus propias decisiones, probablemente vas a dejar de necesitar de estos mentores, ¿sí? Esto es lo que muchos de mis alumnos aplican, porque yo lo que les muestro a ellos es cómo aprenden a tomar decisiones, cómo aprenden a pensar en su negocio de forma consciente, y por eso es que ellos me compran, porque no necesitan de mí, ellos eligen estar conmigo. Entonces, quiero que con este video ustedes empiecen a hacer lo mismo, empiecen a pensar, porque esto mismo es lo mismo que yo les muestro a mis alumnos, ¿sí? Que fue lo que hizo que yo entendiera cómo podía escalar, literalmente, escalar con un cliente, máximo 2 clientes, con 3 personas en el equipo, trabajando entre 3 y 4 horas diarias, que es realmente lo que estamos buscando y lo que la mayoría de las personas quieren cuando crean un negocio digital. Cuando entran en este mundo digital, lo único que están buscando es tener libertad. Y libertad hablo en todos los sentidos: libertad de tiempo, libertad de espacio, libertad financiera y libertad de conciencia. Entonces, para poder tener esta libertad, tenemos que aprender a pensar totalmente distinto. Pero bueno, vamos a avanzar con el video y les voy a explicar literalmente cómo yo hice para pasar a 100K. Y esto va a estar muy basado en el pensamiento y la forma en la que tú analizas y la forma en la que tú observas y tomas decisiones totalmente diferentes. No te voy a mostrar la estrategia porque es lo mismo. Vas a estar actuando según lo que yo te diga, lo que te diga que funciona. Y eso no va a ser bueno para ti. ¿Por qué? Porque probablemente no vas a tener los mismos resultados. Porque tú eres tú, yo soy yo. Lo que me funciona a mí, tal vez no te funciona a ti. Lo tienes que testear. ¿Listo? Lo primero que hice antes de tomar decisiones, antes de querer dejar todo tirado, antes de sacar a mi equipo, antes de decir voy a cambiar de modelo de negocio, lo primero que hice fue respirar, comenzar a observar y analizar qué estaba pasando y cómo yo podía ganar más haciendo cada vez menos. Lo primero fue detectar en dónde estaba la fuga de energía y dinero. Y es que en cualquier estrategia, en cualquier modelo de negocio, existen los cuellos de botellas. Si tú no identificas estos cuellos de botellas, probablemente se está drenando dinero, energía, se está drenando el tiempo. ¿Listo? Y por eso tenemos que saber identificarlo. Lo primero que yo hice fue detectar en dónde estaba la fuga de energía y dinero. Claramente, si lo miramos de atrás y hacia adelante, lo que hacía que yo tuviera mucho trabajo era tener mucho equipo. ¿Y por qué yo tenía mucho equipo? Porque tenía muchos creadores. Entonces, claro, como yo lo miré hacia atrás, yo me di cuenta de que los creadores era el factor que realmente no estaba permitiendo que yo trabajara menos, ¿cierto? Entonces, lo primero que hice fue analizar cada uno de los 6 creadores con los cuales yo estaba trabajando en ese momento, ¿sí? Paso uno, siempre fueron los creadores porque ahí se desglosaba el resto. Lo que analicé fue lo siguiente. Uno, el nivel de compromiso del creador. Dos, cuánta facturación representaba cada creador para mi empresa. Y tres, la energía que le estaba poniendo a este creador y si esta energía era realmente recompensada, ¿sí? Con el trabajo, con la facturación, con el trabajo y el compromiso del creador, ¿sí? Aquí fue donde me di cuenta de algo muy real y el por qué estaba desgastándome tanto. El nivel de compromiso de facturación y energía era totalmente diferente. Se veía más o menos así. El creador número 1 tenía un compromiso 5 y representaba el 10% de la facturación total y me costaba un 25% de energía. Con energía también hablo de mi equipo. El creador 2 tenía un compromiso del 7%, tenía una facturación del 25% y solo requería el 15% de energía. El creador 3, compromiso 3, facturación del 5%, no me servía, y 15% de energía. Creador 4, compromiso 9, facturación 30% y el 25% de energía. Creador 5, compromiso 2, facturación 10% y 10% de energía. Y el creador 6, compromiso 8, facturación 20%
del total y el 10% de energía. Claramente, en esta lógica estaba haciendo las cosas súper mal. Estaba dedicando tiempo a creadores que no me estaban ayudando a crecer, creadores que no estaban comprometidos, que no aportaban tanto a la facturación mensual y que requerían mucho de mi energía y de la de mi equipo. Entonces, solo observando esto, dije, no quiero estar con tantos creadores. Saqué los 3 creadores que menos comprometidos estaban, que menos facturaban y que más energía necesitaban de mí y de mi equipo. En este momento me quedé con los más comprometidos. Si ustedes se dan cuenta, los más comprometidos siempre eran los que más facturación traían a mi empresa. Y esto yo se los empiezo a mostrar porque muchas veces creemos nosotros como dueños de negocio o incluso estrategas, creemos que entre más clientes tengamos, más facturación vamos a tener. Y es una mentira. Tú puedes tener un solo creador con el cual factures más mensualmente que lo que facturas con 10 creadores. Y eso te lo puedo asegurar. Es más, ya les voy a contar porque se los digo un poquito más adelante. Entonces acá literalmente los 3 creadores con menos compromiso, ¿sí? Con los que menos representaban facturación en mi empresa y los que más necesitaban energía. Me quedé con los 3 creadores, ¿sí? Y con esto, cada 2 meses lo que yo hacía era analizar, ¿sí? Las mismas métricas que yo ya había quedado acá, compromiso, facturación y energía, ¿sí? Y la idea de esto era quedarme con un único creador con el cual pudiera escalar lo más rápido posible, con menos trabajo, menos energía y menos equipo. ¿Qué pasa? Cuando yo escalé realmente a 100K, lo hice con un único creador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda mi energía, toda mi inversión, yo la colocaba en un creador que estaba comprometido, que estaba dispuesto realmente a darme un buen porcentaje de la facturación, ¿sí? Y que aparte de verme como un empleado, yo era su socio. Entonces lo que yo hice fue asociarme y quedarme con él. Después de 6, 7 meses, me casé con un solo creador con el cual pude lograr estos resultados. Mi mente pasó literalmente de estar así revuelta, solo ajustando esta tuerca, a tener mucho más claridad y entender que no se trata de cuánto tienes, sino de la calidad de lo que tienes. ¿Listo? Comencé a tener mucha más claridad, solo cambiando este pequeño detalle. Desde ese momento comencé a pensar y dejé de actuar en automático. Seguramente hasta aquí ya te diste cuenta de que no es lo que estás haciendo lo que funciona. Tal vez lo estás haciendo en automático. Tal vez tú digas, no, Jonathan, es que yo no puedo tener resultados. No es que no puedas tener resultados. Es que no piensas por ti mismo. Es que tal vez estás haciendo lo que los otros están diciendo que siga. No estás testeando, no estás analizando, no estás creando tú mismo, sino quieres creer en fórmulas mágicas. Vuelvo y te digo, todos los nichos son diferentes, toda la comunicación diferentes, todas las ofertas son diferentes. Por eso muchas veces lo que le funciona a una persona, a ti no te va a funcionar. Y por eso yo les quiero enseñar a pensar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ya he visto expertos, estrategas con más de 10 creadores y les gusta, les funciona. Y yo digo, está bien, muy bien que les funcione. A mí me funciona con un único creador. Solo con uno, menos esfuerzo, menos trabajo, menos equipo, menos energía, mucha más facturación, súper bien. Entonces, hasta este momento quiero que ustedes se pongan a pensar realmente si, si están pensando realmente en su negocio o si simplemente ustedes están actuando en automático según lo que les dicen las otras personas de allá afuera. Claramente, con menos creadores tenía que bajar la cantidad de equipo. Y pues sí, lo segundo que comencé a hacer fue analizar mi equipo. Porque de nada sirve tener mucho equipo si no tengo tantos clientes, ¿sí? ¿Y qué empecé a analizar? Tuve que saber qué personas necesitaba, en qué áreas las necesitaba para hacer que el negocio funcionara. Así que lo que yo comencé a ver de cada persona. 1, el rendimiento. 2, el costo que generaba esa persona. Y 3, el compromiso que tenía esa persona. ¿Por qué esto? Porque todo se complementa. Y claramente para que todo funcione deben estar alineadas estas 3 cosas. Compromiso, rendimiento. El compromiso es igual al rendimiento. Entre más tú tengas una persona comprometida en tu negocio, eso va a hacer que su rendimiento, el rendimiento del negocio, sea mucho mejor. Igual se le va a pagar
de acuerdo al rendimiento que esté teniendo. Y lo mismo, si al revés, ¿no? Y es igual al contrario. El costo, si yo le estoy pagando bastante a una persona de mi equipo, esa persona tiene que estar comprometida y si esta persona está comprometida, pues va a tener mucho mejor rendimiento, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que en su equipo permite que este equipo tenga diferentes proyectos allá afuera y eso hace que baje mucho el compromiso y el rendimiento contigo, que empiece a actuar en automático. La idea de un equipo es que todo el equipo pueda comenzar a pensar por sí mismo. Y de ahí se generan nuevas ideas, de ahí se genera un gran conocimiento, de ahí se generan grandes proyectos. Pero si tú estás con una persona freelance que está ayudando a mucha gente al mismo tiempo, probablemente no está tan comprometida, por lo tanto no le vas a pagar tanto. ¿Listo? Solo analizando esto me di cuenta de que solo necesitaba 3 personas súper comprometidas en mi equipo, ya que eran suficientes para hacer que el negocio pudiera seguir rodando. Fue una decisión difícil, pero que era justa para poder seguir creciendo. A veces las decisiones difíciles solo están ahí para abrirte los ojos, para mostrarte realmente qué es lo que tienes que hacer. Y claramente no me gusta despedir gente, no, me gustaba mucho mi equipo, todos me caían súper bien, pero ya no estaba con la visión que yo estaba comenzando a tomar de mi negocio. Y lo que hice fue sacar a las otras personas. Ya no tenía tantas personas a cargo, ¿sí? En diferentes proyectos. Ahora eran las mismas 3 personas en todos los proyectos que yo tenía, que en este caso eran 3 creadores. Esto ya me ayudó a optimizar todo el tiempo que tenía y comencé a aplicar una metodología de optimización de tiempo que se llamaba Kickoff. ¿Qué es el kickoff? Kickoff es una reunión de lanzamiento, es un evento inicial, una forma, es un evento inicial y formal de un proyecto, producto o una nueva etapa en una empresa, ¿sí? Donde se reúnen todas las partes interesadas para alinear objetivos, definir roles, establecer expectativas, presentar el plan de juego y asegurar que todos estén en la misma página para empezar con éxito. Empecé a reunir con ellos todos los días en la mañana para revisar cómo iba cada una de las áreas. ¿Sí? Solo haciendo esto ya había optimizado mi tiempo. Ya no necesitaba estar todo el tiempo encima de las personas escribiendo, ya no necesitaba tener personas encima de otras personas, sino que simplemente me reunía y teníamos claridad todos. Lo único que hice fue comenzar a pensar diferente. Yo no apliqué estrategias diferentes, no cambié mi modelo de negocio. Y lo más importante, ya no sentía que tenía un techo. Todo se volvió de blanco y negro a color. Simplemente por haber querido analizar por qué está pasando esto. Y vuelvo y te digo, no es que tu negocio no funcione, es que no has pensado. Te quedas con lo mismo que las personas te están diciendo. Si yo me hubiera quedado con lo que mis mentores me decían, probablemente yo hubiera sido una de las personas que hubiera desistido del negocio, porque solo me mostraron una estrategia. Yo tuve que crear un modelo de negocio basado en esa estrategia. Y eso fue lo que yo comencé a hacer. Claramente, yo me formo todo el tiempo y siempre invierto en mis conocimientos para poder seguir creciendo y seguir mejorando. Pero no se trata solo de aprender, también se trata de observar y analizar qué es lo que está pasando. En este momento, cuando ya literalmente podido analizar, llegué a mi punto medio en donde me sentía súper bien, en paz, tranquilo. Entonces encontré este punto en donde podía seguir creciendo sin necesidad de esforzarme más, sin necesidad de tener muchos más clientes. Esto es algo que no te enseñan en ningún lugar. Probablemente es la primera vez que has escuchado hablar de esto. Es la primera vez que algún mentor te habla sobre cómo pensar en tu negocio, cómo tomar decisiones. Es más, yo aquí no te estoy mostrando ninguna estrategia. Yo aquí no te estoy diciendo literalmente tienes que hacer esto y esto y esto. No, te estoy mostrando lo que yo hice y cómo tú lo puedes hacer, cómo tú puedes comenzar a pensar. Porque solo el pensar te puede llevar a un siguiente nivel. Yo no te vine a hablar de estrategias como te diste. Te mostré cómo comenzar a pensar por sí mismo en cada momento, no solo en tu negocio, también en tu vida y en cada una de las cosas que haces. Para tener resultados diferentes, hay que empezar a tomar decisiones totalmente diferentes. Las personas que más éxito tienen en la vida no son las personas que piensan
diferente. Son las personas que piensan diferente. No son las personas que viven en automático. No son las personas que se quedaron con lo que les enseñaron una vez y de ahí no pasaron. Son las personas que constantemente están progresando, evolucionando, viendo qué funciona, qué no funciona. Eso es lo que va a hacer que tú empieces a tener resultados. Porque esto que yo te mostré acá no se trata ni siquiera de lo que yo hice en mi negocio. Se trata de cómo yo pensé para hacer crecer mi negocio. Y literalmente, solo haciendo esto, me di cuenta de que con un solo creador pude escalar a $100,000. Con 3 personas en el equipo pude escalar a $100,000. Trabajando 4 horas al día, e incluso a veces menos, pude escalar a $100,000. Eso fue lo único que yo hice. Pensar totalmente diferente. Mirar qué era lo que le estaba faltando a mi audiencia, a mi avatar, a mi creador, cómo podíamos mejorar la estrategia, cómo podíamos mejorar el calentamiento, qué anuncios deberíamos hacer, qué páginas, la comunicación, el marketing, qué era aquello que estaba faltando. Esto lo logré con un único creador. Después de haber analizado todo, me quedé con el más comprometido, me quedé con el que generaba más facturación y me quedé con el que menos energía me consumía. Y de este modo facturé $100,000 fácilmente. Familia, si viste este video, muchas gracias por verme hasta aquí. Espero que te haya servido un montón para que realmente entiendas cómo funcionan estos modelos de negocio. Realmente estoy seguro que cada uno de los modelos de negocio, sin importar el que sea, funcionan siempre y cuando aprendas a pensar, siempre y cuando entiendas a profundidad cómo funcionan y qué es lo que necesitan para seguir creciendo. No te pongas un techo, el techo está aquí en la mente y la única forma de romper este techo es pensando diferente. Así que los dejo y nos vemos en un próximo video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes escribirme en Instagram. Si te gustaría participar de mi programa, te gustaría agendar una llamada para conocer acerca de mi programa, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el Calendly para que agendemos una llamada. Y nos vemos, familia. Un abrazo.